Empezando a grabar. Tú me dices, Ya. ok, pues buenos días a todas, buenos días a todos. La sesión de hoy es para comentar, ¿no? La exposición del día sábado sobre cosmopolítica, del encariñamiento y la crianza mutua que impartió el maestro Gerardo Amaro, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es comentar sobre esto, pero también si hay alguna compañera o compañero que no ha expuesto su proyecto, lo puede hacer. No identifico así ahorita de aire si todos los que están ya presentaron proyecto, pero si alguno no ha presentado, lo puede presentar en este momento. Al único que identifico es, creo que a Eduardo Nancamay, que no había podido estar, pero ahorita todavía no se mete. No sé si alguien más aquí no ha presentado proyecto, que lo presentara. Edith, adelante. Buenos días. Buenos días. Ya había hecho yo el planteamiento. Disculpa si me oigo media rara, pero es que estoy enferma y Ya. así se mi voz. Yo había hecho el planteamiento sobre mi propuesta más bien sobre un tema, pero no sé si hay algún inconveniente en que pueda cambiar el tema. No, o sea, es el tema pues que cada quien está comprometido a desarrollar y que le entusiasme, ¿no? Entonces, digamos, lo que sí sería importante es que ya una vez que vayan decidiendo, ya se sigan para que tengan suficiente tiempo para desarrollarlo, pero ahorita pues no hay ningún problema en cambiar en este momento. Ok, entonces, digamos que mi tema sería Jarácuaro, pueblo originario de Michoacán, patrimonio inmaterial en resistencia, un esbozo de subjetividad. Y para darle, tengo algunas dudas, para darle cuerpo al proyecto, no sé, a lo mejor, no sé si esté en lo correcto o equivocado, pero se había dado una sesión donde se hizo, digamos que fue la sesión, me parece, del 6 de junio, donde se expuso, algunas diapositivas con, digamos que, o La metodología. yo así lo entendí. Entonces, teníamos que cubrir parte dependiendo de nuestro proyecto, tendríamos que estar cubriendo Sí, esos puntos conviene tenerlos claros de preferencia. Las diapositivas se subieron al chat, están ajá, ahí en... sí, sí, entonces esa era mi duda, que en base a eso nosotros digamos que fuéramos llenando el contenido con nuestro proyecto, ¿verdad? Sí, exacto, sí, para poderlo desplegar, ya el despliegue pues sí ya va a ser en particular según cada caso, pero al menos el armado del proyecto puede ser más o menos coincidente a partir de esos puntos. Ok, perfecto. Bueno, pues esa era mi duda, muchas gracias. Sí, porque, por ejemplo, ya cómo se expresa, pues va a ser particular, ¿verdad? En algunos casos, las técnicas que se escojan para la investigación, pues van a ser distintas. Unas van a ser estadísticas, otras van a ser encuestas, otras entrevistas a profundidad, ¿no? O a lo mejor alguno por ahí decía de argumentación y análisis del discurso, los conceptos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues el concepto de patrimonio, el concepto de resistencia, el concepto de subjetividad van a ir variando de proyecto a proyecto y por supuesto el objeto de estudio, pues que va a ser específico y variable de cada caso, ¿no?
Hugo, tú no habías presentado, creo, tampoco, ¿verdad? ¿Cómo están, compañeras y compañeros? Bien, acá No, mi buenos días. estimado Pedro, fíjate que estaba todo en este proceso después de largos viajes que luego a veces te limitan. El planteamiento del anteproyecto, este, a lo mejor se escucha un poco complejo por la misma sociedad en la que nos desarrollamos, pero me llamaba mucho la atención el planteamiento que hacían dos sesiones anteriores, que tenía que ver la historia para qué. Y se abre una serie de abanicos de pensamientos y reflexiones y por supuesto de acciones que vas generando día con día. Pero este concepto o esta misma idea la estoy planteando como anteproyecto de democracia para qué. Mm, Fíjate ok. que ahora en este fin de semana, en estos días que estuvimos allá por Hidalgo, me llamó mucho la atención que si bien es cierto la gente en este proceso político electoral sí quería un cambio, pero no se atrevía a decirlo. Es decir, la estructura de muchos años de, de, de un gobierno que era un solo eje de acción política, este, se genera un ámbito histórico al romper su hegemonía a partir de las elecciones para gobernador este fin de semana pasado. Y entonces, a la hora de que íbamos nosotros, como observadores, como apoyo, como parte de cierta manera sumar el granito de arena en este proceso de transformación político-electoral, la gente quería que uno hiciera lo que a ellos les corresponde. Y yo lo que les decía, no, son los procesos de organización los que necesariamente y obligatoriamente la transformación tiene que ir al lado de los pueblos, al lado de las colonias, al lado de los barrios. Es decir, ustedes son los que tienen que generar este proceso de resistencia, ¿no? Y para llegar a nuestro objetivo o al objetivo en este caso, ¿no? Y entonces, en este proceso, en esta idea, tiene que ver con el asunto del empoderamiento de la gente, con el sentido de la participación de la gente, de defender y generar un cambio, un sentido de poder tener claridad de qué queremos y hacia dónde vamos. Y a fin de cuentas, la democracia es eso, es decir, es la participación desde cierto concepto, es la participación de la gente, democracia, ¿no? Y entonces, es una idea a lo mejor un poco compleja, pero democracia para qué. Y el anteproyecto, este, con la idea, con esta misma idea de historia para qué, democracia para qué. Con la experiencia que hemos tenido a partir de los trabajos comunitarios, sociales, populares, de democracia para qué desde un punto de vista de organización social y popular. Es el planteamiento que se pone en mesa para el asunto del anteproyecto y por supuesto de manera conjunta ir construyéndolo. Es un poco la idea, mi estimado Pedro y compañeros. Ok, pues excelente. Así tenemos también ya un trabajo, en este caso creo que es el primero que va un poco por ahí, de carácter más bien reflexivo, teórico, ¿no? Pues la pregunta ahí estaría muy clara, Hugo, ¿no? Porque es justo democracia, ¿para qué sería la pregunta de investigación central, digamos, ¿no? Entonces ahora hay que pulir los otros aspectos del objeto, de los objetivos, ¿no?
el supuesto, ¿no? La hipótesis que tienes de respuesta a ese para qué, ¿no? Y también amarrar la parte conceptual, ¿no? De la definición de democracia, de la idea de democracia electoral, o sea, todos los apellidos, ¿no? Democracia social, democracia participativa, y hacerte la copia, a lo mejor, además de la reflexión personal y organizacional y del seminario, a lo mejor de algunos textos, ¿no? Como por ejemplo Pablo González Casanova sobre la democracia, ese texto fue importante, en fin, ¿no? Pero creo que está muy bien, está excelente y va a ayudar mucho a la formación grupal. Ya es cosa de irlo apretando, irlo precisando, ¿no? Bien, pues Excelente. sí, Hugo. Sí, la verdad que sí, en este objetivo que tenemos para un buen vivir se necesita todo un proceso de desarrollo que va incluido el asunto de la democracia y la participación. Y me pareció Claro. muy interesante a partir de esta charla que decían en sesiones anteriores sobre la historia para qué, ¿no? Que Ujú, forma parte. No podemos entender la democracia si no entendemos nuestra historia. claro. Sí, Ese es van relacionados. ajá, es la propuesta de anteproyecto, mi estimado compañero. Sí, incluso yo creo que tal vez la misma estructura del seminario te puede ayudar a dar ideas sobre la estructura de un texto como ese, porque pues democracia y ética, democracia y capitalismo, democracia y neoliberalismo, ¿no? Democracia y por supuesto historia, democracia y mujeres, ¿no? Democracia y la cuestión étnico-nacional, ¿no? Son puntos claves, yo creo, ¿no? O sea, el mismo seminario tiene una construcción bastante cercana a la pregunta que te haces, ¿no? Entonces creo que te puede servir bastante toda la reflexión común que hemos realizado. Bien, pues creo que no hay nadie más que no haya expuesto, salvo si me equivoco, pues levantan la mano porque Eduardo Mancamay no se ha integrado. Entonces, pues la idea es ahora continuar con la discusión del sábado, ¿no? Sobre cosmología, cosmopolítica, del encariñamiento y la crianza mutua. Entonces, no sé quién quiere iniciar la discusión, tomar la palabra sobre el tema. Angelina, no hay nadie que arranque. Si quieren, pues yo voy como invitando a la participación, a retomar un poquito, ¿no? Eh, pero en cuanto haya alguien que quiera intervenir, interviene para no estar yo, ¿no? Bueno, yo desde lo que alcanzo a percibir, yo les decía en la sesión de discusión y exposición, que a mí me parecía que era importante ir digiriendo algunos de los conceptos, ¿no? Ideas que se presentaron porque son en realidad muy condensadas, ¿no? Y suponen a lo mejor ciertos referentes que no necesariamente todas y todos tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, casi desde el inicio de la plática, el maestro Gerardo nos decía sobre el interser, ¿no? Bueno, creo que es un punto crucial y es un concepto clave. Entonces, un poquito desglosar este concepto. Eh, el concepto nace de Thich Nhat Hanh, que es un hombre involucrado en la política de las últimas décadas, acaba de morir, ¿no? Hace muy poco. Eh, y era un personaje muy interesante de filiación budista, que de hecho pues, tuvo un alcance internacional, ¿no? Y un papel complicado, digamos, ¿no? Porque vietnamita de origen estuvo involucrado en el proceso de buscar como
una alternativa para toda la población en el proceso de la guerra imperialista contra Vietnam, pero en una posición de también como dar posibilidades a los emigrantes, en fin, una posición muy en la tablita delicada política, pero finalmente acabó siendo muy reconocido, ¿no? En todo el mundo por su labor, y desde el enfoque budista planteó algo que en realidad es un cuestionamiento profundísimo, ¿no? Porque digamos que toda la perspectiva de lo que es, ¿no? Es decir, la ontología, que es el estudio del ser, eh, la planteó como en cuestión al decir que Occidente, desde los griegos hasta el presente, ha basado todo en el ser, pero esa idea del ser ha conllevado una ontología y una manera de comprender, es decir, una epistemología que supone también la invasión y supone la colonialidad, ¿no? La construcción desde no solo el yo pienso de Descartes, sino también la idea del yo conquisto, ¿no? Incluso el yo extermino, ¿no? Y entonces la idea del ser está detrás de todo eso, y es una política que desde esa ontología que nos arrastra, ¿no? A las mujeres, a los grupos étnicos, a las clases que no están en el centro del control económico y de la propiedad de los medios de producción, ¿no? Eh, ya Frantz Fanon, en los inicios de colonialidad en África, en el proceso de liberación africana, decía que esta idea del ser que viene desde Parménides en Grecia, ¿no? Supone que los que no son, ¿no? Estamos, ¿no? En el ámbito del no ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo Abya-Yala, todo el continente originario, ¿no? Fue negado, ¿no? En el primer momento incluso se negó, ¿no? A la población la condición del espíritu, o como dicen en Occidente, del alma, ¿no? Y por lo tanto no eran, ¿no? El ámbito del no ser, o hoy todavía, ¿no? Por ejemplo, esta idea africana de la necropolítica, ¿no? De Achille Mbembe, supone que hay sectores del mundo que ni siquiera son considerados para la explotación, porque en este momento no son útiles, no se les puede extraer plusvalía suficiente que valga la pena la intervención del capital, ¿no? Entonces pertenecen al ámbito del no ser. Y ahí está ese proceso, digamos, revolucionario de Thich Nhat Hanh en el ámbito ontológico político, porque él dice que nada es, porque nada es en sí mismo, es decir, en la medida en que estamos conectadas, estamos conectados, y todo en el universo, en la naturaleza está en conexión, entonces más que ser, intersomos, ¿no? Y entonces es una idea muy, muy poderosas de que no hay ninguna entidad que preexista a las relaciones de esa entidad, es decir, que todo es un proceso relacional, ¿no? Y al ser un proceso relacional, entonces nos lleva a una conexión con las ontologías, las maneras de comprender lo que es de nuestros pueblos, porque justamente todo el continente, desde los Inuit en las nieves perpetuas hasta los Chonek en las nieves de la Patagonia, consideran un principio de relacionalidad, ¿no? O sea, de entrada tenemos una ontología más cercana a eso. Y entonces, cuando pensamos que no somos, sino que intersomos, entonces la preocupación no es por imponer la voluntad del ser y desplazar al no ser en el ámbito político, sino más bien
sino la idea es cómo se comparte y cómo en cada persona, en cada grupo, en cada proceso, en cada vínculo con un ser de la naturaleza, estamos siendo juntos, ¿no? En el plano que quiebra la relación entre naturaleza y sociedad, y también en el plano social, es decir, nos vincula con todo lo que el llamado sur o tercer mundo desarrolla como maneras de comprender lo social, ¿no? Por ejemplo, la idea africana que citaba el maestro Gerardo de Ubuntu, ¿no? Que es esa anécdota maravillosa, ¿no? De yo soy porque nosotros somos, ¿no? Es decir, nadie es en sí mismo, sino que es en comunidad, ¿no? Y hay una anécdota de un investigador occidental que fue muy hermosa porque le pidieron a unos niños más o menos pequeños, ¿no? Que fueran de un punto a otro a buscar unos plátanos, ¿no? Y que el que llegara primero se quedaba con los plátanos, ¿no? Y entonces lo que hicieron los niños es como mirarse, cuestionarse, se agarraron de las manos y avanzaron todos juntos y llegaron a los plátanos, ¿no? Y repartieron los plátanos, ¿no? Y entonces les preguntaban por qué, ¿no? Y la respuesta fue Ubuntu, ¿no? Es decir, yo soy porque nosotros somos, ¿no? Es decir, no tiene sentido que alguien se agandalle los plátanos, ¿no? Ni uno ni todos, ¿no? Sino cómo somos, como intersomos, diría Thich Nhat Hanh, ¿no? Y no solamente cómo soy yo y cómo prevalezco yo, ¿no? O los principios similares que tenemos en el ámbito de Abya Yala, como este principio maya de Inlakesh Alaken, ¿no? Es decir, esa comunalidad de yo soy y tú eres, ¿no? Yo soy en ti, tú eres en mí. Entonces, son principios de relacionalidad que conllevan a otra política que es cosmopolítica en el sentido de que todo en el cosmos está vinculado, relacionado, ¿no? Y donde eh, se empieza a manejar un poco más esta idea de que el cosmos no es la idea del cosmos griego, ¿no? Es decir, del orden, ¿no? El cosmos es el orden frente al caos en la tradición griega, ¿no? Y occidental, sino el cosmos como esa idea de la cosmología que tienen todas las culturas, y por eso a veces se pone con K, ¿no? Para distinguirla del cosmos greco-occidental, ¿no? Y cómo desde ahí construir la política, ¿no? Entonces ese concepto de interser de Thich Nhat Hanh es muy poderoso, ¿no? Filosófica y políticamente. Ahora, en el ámbito nuestro de los pueblos originarios, muchas veces la idea misma de ser no es tan importante, aunque podemos entender y manejar el interser, ¿no? Sino que tenemos la idea de el estar, del haber, ¿no? De lo gerundivo como estando, siendo, ¿no? Porque somos comunidades que reflexionan desde la acción, ¿no? Y desde la concreción, ¿no? del estando, más que del ser, ¿no? En ese plano abstracto, pero sin duda compartimos esa idea de la relacionalidad cósmica, ¿no? Y de la relacionalidad social, ¿no? La idea de comunidad, es decir, de unidad con, ¿no? Ahora, pienso que, bueno, hay muchas compañeras y compañeros que también vienen en la construcción de izquierda, pues de un proceso histórico que es ya secular, ¿no? De más de 150 años, que tiene que ver con el marxismo, ¿no? Y en el proceso del marxismo creo que también hay un embone con esta idea, porque ahora manejamos mucho la epistemología de la complejidad, es decir, salirse de la idea cartesiana de que todo es muy simple y entender las relaciones complejas, ¿sí? Y el vínculo entre los componentes y el todo, entre el todo y los componentes. Pero ya en Marx, en su idea de la
sociedad, de las ciencias sociales no positivistas y de toda la complejidad social, estaba en germen esa idea de la relacionalidad y de la complejidad. No se nombraba así, pero la visión marxista tiene una idea de la totalidad compleja. Y en la política también creo que, digamos, en la versión no impositiva, no vertical, ¿no? De Lenin, ¿no? Lenin tenía algunos escritos donde decía que había que ver como activistas políticos en cada evento, incluso en cada objeto, ¿no? La totalidad del sistema imperialista, ¿no? Por ahí hay un escritor mexicano que alguna vez intentó algo en esa lógica, no me acuerdo cómo se llama la novela, pero se llamaba Luis Carrión, ¿no? Donde mostraba cómo cada elemento, una máquina de escribir, por ejemplo, ¿no? Supone todo un orden de cosas y a través de ese objeto o de una relación determinada podemos expresar la totalidad del sistema y de la dominación. O sea, si tenemos la suficiente inteligencia, reflexión y acción política, somos capaces de en cada pequeño objeto, pequeña relación, evento, mostrar las contradicciones del sistema y mostrar hacia dónde caminar en la vida política, por pequeño que sea, ¿no? Y puede ser incluso desde una pleito de pareja, por ejemplo, ¿no? Que muestra todas las relaciones de lo que implica un tipo de matrimonio, un tipo de familia, de relación de género, ¿no? De situación de clase, etcétera, ¿no? Entonces, este principio del interser con el que casi arrancó la conferencia del maestro Gerardo, creo que es un punto de partida muy importante, ¿no? Y uno de los conceptos a esclarecer. Es muy sencillo, ¿no? Si buscan ahí Thich Nhat Hanh, lo encuentran, yo creo que googleando, ¿no? Y algunas de las referencias a este concepto del interser, ¿no? Es decir, que siempre intersomos, nadie es en sí mismo, ¿no? Sino que todo mundo interés, todo mundo intersomos, ¿no? Y que nos lleva no solo a una ontología diferente, ¿no? A Occidente, sino nos lleva también a una política distinta, porque al saber que estamos en relación, entonces nos tenemos que preocupar de la otra parte, ¿no? Porque yo soy la otra parte y la otra parte es yo. Y cuando afecto a un elemento, afecto también a la totalidad, porque todo interés, ¿no? ¿Sí? Entonces una perspectiva de lo que expresaba también, ¿no? El maestro, de la relevancia de la ecología. Es decir, cuando él hablaba de una cosmología funcional, decía que más que la economía, es decir, la norma, la regla, la administración de la casa, hay que preocuparse por conocer, ¿no? Entender la casa y buscar el desarrollo del cuidado, no solamente incluso de los seres humanos y sus relaciones, ¿no? Sino también cómo se procura el cuidado de la tierra y cómo el cuidado de la tierra es parte del cuidado de la justicia y la justicia ecológica, ¿no? Por ejemplo, cuando en el seminario veíamos al doctor Enrique Dussel, ¿no? Él plantea muy claro, ¿no? Dice, hacemos la economía política, pero en el centro tendría que estar la ecología, porque tenemos, por ejemplo, que considerar éticamente la sobrevivencia de la comunidad, no solo de quienes estamos, sino también incluso la comunidad de quienes van a llegar a estar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una cuestión como el petróleo, ¿no? No puede ser explotada impunemente, ¿no? En beneficio de un estatus determinado, porque es un recurso finito, ¿no?
Y entonces tenemos que garantizar no solo el derecho de lo que intersomos en el tiempo presente, sino el derecho de lo que interseremos en el tiempo futuro y garantizar las posibilidades de las generaciones por venir, ¿no? Por eso es que en el planteamiento que nos hacía hablaba de la persona cósmica, ¿no? Donde hay dignidad, hay autorrespeto, ¿no? Y también celebración y con celebración, ¿no? De todo, ¿no? Donde damos este derecho emergente, ¿no? De la justicia en el plano ecológico. Ahora, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México o en escala nacional en la Constitución boliviana, de los derechos de la tierra, ¿no? Y también implica una dimensión que sale, digamos, del laicismo burgués, ¿no? Porque considera también la dimensión de lo sagrado, ¿no? De esa interser de lo sagrado, y cómo en ese proceso, ¿no? Más amplio nos sintonizamos con todo lo que es en la naturaleza, como se ha expresado aquí, por ejemplo, el vínculo con Narutam, ¿no? Del pueblo Shuar, ¿no? ¿Sí? Y cómo construimos, ¿no? Desde esa perspectiva política eh, de interser y cosmológica, ¿no? De la cosmopolítica, que abarca todo, ¿no? Por ejemplo, eh, un caso de la naturaleza que es muy impresionante es que hace un siglo, ¿no? Hasta fin del siglo XX, eh, se pensaba que la producción del agua es un proceso donde hay árboles, ¿no? Que favorecen el ciclo de la reproducción de las nubes, ¿no? Que está la evaporación de los lagos, de los ríos, del mar, ¿no? Etcétera. Y se hace un ciclo y finalmente llueve. Bueno, resultó que en los laboratorios de cómputo se hizo la simulación de ese proceso, y lo que se vio es que no se producían las nubes, ¿no? O sea, la matematización, el algoritmo no permitía generar la lluvia, ¿no? Y una vez que se hicieron investigaciones y vueltas y revueltas sobre el punto, se dieron cuenta que faltaba una variable, ¿no? Y la variable que faltaba para la producción de las nubes son ni más ni menos que los rayos cósmicos, es decir, que vienen de fuera del ámbito de la Tierra. O sea, para que se produzca la nube que está en la Tierra y que es parte del ciclo vital de todos los seres en la llamada occidentalmente naturaleza, tiene que intervenir el cosmos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones van siendo cada vez más relevantes en todos los ámbitos, ¿no? Por eso me parece que sí es muy importante deglutir algunos de los conceptos como este de ecología y cosmología funcional de la persona cósmica, o del interser y el principio de relacionalidad, porque, digamos, si bien lo expuso, ¿no? Y estuvo casi hora y media, ¿no? Planteando los puntos, los conceptos son un poco más densos, digamos, que lo que de primera impresión aparece en el discurso de corrido, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo esta reflexión sobre el interser como una provocación para iniciar el comentario, la discusión y el avance del digerir el proceso. Y bueno, les dejo la palabra. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, Marcelo. Buenos días con todos compañeros, colegas de México, y aquí de la Amazonía, aquí de la República de Ecuador. Un gusto de saludar a todos. Bueno, voy a exponer sobre lo que el día sábado hablábamos sobre el tema de cosmología
y también de la política, incluido del capitalismo. Bien es cierto, el ser humano es un ser viviente. Todos los seres vivientes, animales, son gregarios en el ser humano. Es originariamente como comunitario. En cuanto a comunidades siempre acosadas en su vulnerabilidad por la muerte, por la extinción, deben continuamente tener una ancestral tendencia, instinto y querer permanecer en la vida. ¿Qué quiere decir esto? De que mayor parte de la conquista en el año 1492, la conquista española, violaron nuestros derechos. Bien es cierto lo que habla el doctor Dussel sobre la extinción en nuestra Amazonía. ¿Cómo debemos rescatar, cómo podemos volver a rescatar ese de la cosmología? Las costumbres, o sea, la conquista española desde que vino, han violado los derechos, nuestras costumbres, nuestros cósmicos. Hablando en lo profundo, la política capitalista, ¿qué trajo? El interés, la ambición de la riqueza, porque nosotros teníamos una riqueza, lo que es el petróleo, el oro, el plata. Con esa finalidad, el capitalismo entró aquí en nuestro país a quitar, a hacernos perder nuestros derechos que teníamos nosotros. Nosotros, en la actualidad, los jóvenes modernos del siglo XXI, ya no saben, desconocen totalmente lo que estamos hablando sobre la cosmología. Dios Arutam, que es Dios. Nunqui, Etza. Y a su vez, los jóvenes, antiguamente los padres, nuestros mayores, tenían un instinto que eran hombres sabios. Tenían sus instintos adivinadores. Pero toda esa costumbre se ha perdido. Estamos olvidándonos nuestras riquezas, nuestras costumbres, y para poder rescatar en el siglo XXI es un poco difícil. Lo que dice el doctor Dussel. ¿Qué dice? Nos menciona sobre en la modernidad eurocéntrica de la invasión y posterior conquista de América en 1492, el pensamiento político ha definido por lo general el poder como dominación. Esa dominación, nosotros, por la dominación y la conquista española, nos quitaron, nos han hecho perder todos estos costumbres. Cada uno con diferencias conceptuales importantes. Por el contrario, los movimientos sociales actualmente necesitan tener desde el comienzo una noción positiva de poder político, sabiendo que frecuentemente se corrompe, desnaturaliza como dominación, la voluntad de vivir en la esencia positiva. Y bien es cierto, y una admiración de la cosmología, lo que estamos hablando de la ecología, y es necesario de que nosotros podemos inculcar con nuestros hijos, enseñarles
pero es difícil porque la modernización a ese avance que nosotros estamos aquí es difícil, porque yo voy en mi carne propia. Imagínense, yo tengo hijos, y a la civilización, los hijos míos ya están en las ciudades, casi ya no, con una enseñanza muy diferente. Entonces ya hemos como que hemos excluido. Al excluir esa enseñanza a nuestros hijos es una extinción, una pérdida total, una riqueza. Imagínense que nosotros estamos, o sea, nos están exterminando por la extinción. Esas costumbres que nosotros teníamos ya se termina. Y una cosmología, recordé del Anen, de una compañera que hablaba de Aja, esos. Una pena. ¿Por qué me refiero, doctor y compañeros, una extinción? Y a veces me da un lamentable recordar la dominación española. Nos prohibieron totalmente la enseñanza, que nosotros, muchos hermanos o los mayores de la conquista, nos prohibieron hablar nuestro dialecto, obligaban que no hablemos, y era una discriminación total, pero gracias a Dios, de acuerdo del estudio, y en el siglo XXI estamos pudiendo conquistar o rescatar estas costumbres. Y también, de acuerdo a los derechos internacionales, los estudiosos de esta filosofía de cosmo ecológico y de la política, nos apoyo de los internacionales, y yo creo que ahora tenemos una garantía de poder rescatar este estudio de cosmología. Eso es, doctor y compañeros, lo que les he puesto una exposición sobre de cosmología y la política, sobre lo que concierne a nuestras comunidades, nuestra costumbre, y lo saben muy bien ustedes, compañeros. Antemano les agradezco a ustedes, compañeros, que me han prestado atención, sin algún error que haya tenido, pero estamos para poder corregir, y seguiremos expulsando más y dando una garantía de este estudio para poder rescatar nuestro estudio de la cosmología. Muchas gracias, doctor y compañeros. Muchas gracias, Marcelo, por tu reflexión. Excelente. José Tiwi, adelante. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Un saludo cordial a los compañeros que están fuera del Ecuador. Primeramente, felicitar al compañero Marcelo por esos argumentos que da de nuestra realidad que hemos vivido aquí en el Ecuador como nacionalidad shuar. Voy a comenzar hablando de la conquista española. Bueno, es una historia muy larga que hemos vivido a nivel del Ecuador, pero más me voy a enfocar yo siempre a mi nacionalidad, porque en realidad las informaciones que muchas personas, muchos estudiosos manifiestan en diferentes medios de comunicación no son tan reales como están escritos. Pues nosotros como nacionalidad shuar, yo gracias a Dios tengo algunas ideas claras, conocimientos claros, enfoques específicos de nuestra historia de la nacionalidad shuar. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de convivir con mis abuelos paternos y abuelos maternos. Un poco de historia la voy a hacer porque mi madre fue parte de la conquista. No solamente los españoles, los capitalistas fueron los que nos conquistaron, y seguimos nosotros como nacionalidad shuar en la conquista. La conquista no solamente es con conflictos, hay diferentes aspectos, diferentes estrategias
de convivencia que conquistan a muchas nacionalidades. Nosotros todavía seguimos en época de conquista. Nos siguen conquistando, pero ya no es con la forma como nos hicieron. Algo mencionaba el compañero Marcelo. Salimos a las ciudades. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Mire, convivir entre las experiencias del mundo occidental y la nuestra, nosotros, nuestras experiencias, nuestros valores, nuestras riquezas culturales están siendo absorbidas, no porque ellos nos conquistan. Nosotros como nacionalidad shuar somos frágiles en cualquier realidad y nos estamos dejando absorber. Nadie nos obliga. O sea, sí tenemos que hacer un análisis crítico. Ahora, yo voy a hacer historia. Por ejemplo, hace años atrás, mi madre me ha contado, cuando fue parte de la misión salesiana, llegaron los salesianos, llegaron los misioneros. No quiero hablar mal de él, no trato de hacer quedar mal a él, sino voy a hablar de una realidad que había vivido mi madre. Por ejemplo, yo les cuento que mi madre, y hay algunos parientes míos que no llevan apellidos de la nacionalidad shuar. Ahí está la conquista. Pero ¿qué han hecho ellos para poder valorar su identidad? Yo he conversado, tengo primos, tengo parientes que no llevan apellido shuar. ¿Por qué? Porque los misionales, los misioneros, le impusieron a ellos de que no debían hablar el shuar porque era malo para la religión. Y los apellidos tenían que ser cambiados. Y mi mami, me acuerdo que tenía un apellido Vega. Mis hermanos tenían apellido Vega, pero yo tenía el apellido de mi padre. Entonces, ¿qué hizo mi madre? Mi madre dijo, no, pues, hizo conciencia, hablábamos, conversamos. ¿Por qué? Yo no era, o sea, prácticamente yo no era hermano de mi propio hermano por el apellido, pero en realidad éramos hermanos. Entonces, muchas cosas así sucedieron con nuestra gente, con nuestros familiares, y mi madre tuvo que cambiarse de apellido porque realmente no era el apellido de sus padres lo que los salesianos le impusieron. Así realidades muchas han vivido muchas familias de la nacionalidad shuar. Solamente quería tocar un ejemplo para hacer conocer cómo nos conquistaban. No era solamente con guerras, sino había otros procedimientos de conquista. Pero actualmente sigue eso. No ha terminado la conquista hacia las nacionalidades. Esto continúa y va a seguir continuando porque el mundo capitalista siempre tiene una ideología de dominio. Eso por un lado. Lo otro, si nos hacen un estudio, no se profundiza el estudio. Por ejemplo, la nacionalidad shuar, ¿qué hace? Nosotros somos guardianes de la selva, protegemos y cuidamos la naturaleza porque estamos conscientes de que en el mundo debe existir una armonía entre la naturaleza y el ser viviente, en este caso nosotros. ¿Qué pasa ahora? Cuando existe un desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano, todo es un caos. Se vienen las enfermedades, se vienen los conflictos sociales, se vienen tantas cosas que quita la armonía. Por eso nuestros mayores siempre respetaban a la naturaleza. Tenía que ir en armonía, vinculante todo. ¿Para qué? Para poder vivir en paz. Entonces, así realidades se ha vivido muchas cosas que los famosos antropólogos a veces escriben cosas que realmente no son tan reales. Y de igual manera considero que la política y la cosmovisión debe ir vinculada, porque todo en el mundo debe tener estrecha relación y debe marchar en armonía. Para terminar, nosotros nos lamentamos como nacionalistas. Yo he escuchado de muchos hermanos shuar, hermanas shuar, a veces un diálogo que se ha mantenido. Nos quejamos de que el mundo occidental nos vienen a imponer, nos están haciendo perder la riqueza cultural. Yo no comparto en totalidad ese criterio, porque el cambio de un ser humano está en uno. Yo he crecido en las ciudades, porque yo desde que terminé la escuela en el campo, vivo en un pueblo shuar, una comunidad shuar, nací ahí, pero mis estudios los realicé en una ciudad, terminé mi colegio en la ciudad, me fui a una ciudad más grande, a la universidad, viví por muchos años. Pero el hecho de que me haya ido muchos años en la ciudad
no hace que yo pueda olvidar mi idioma. Nadie me obliga a que yo deje de hablar shuar actualmente. Entonces, ahí creo que los padres, los papás, nosotros, estamos fallando un poco. ¿Por qué? Porque decimos, porque me voy a la ciudad, ya mi hijo ya no tiene que hablar shuar. Por ejemplo, China es una potencia mundial. A China no llega a ser potencia mundial dejando de valorar sus riquezas como cultura. A un chino le podemos escuchar hablando en la otra parte, igual nosotros. Si los papás no hacemos que nuestros hijos hagan conciencia realmente de dónde venimos, qué queremos y hacia dónde tenemos que caminar, estamos cometiendo un error. Yo, por ejemplo, yo estoy donde estoy, hablo shuar con mis amigos, inclusive a mis hijos, estoy haciendo que hablen shuar. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a decirle a uno, vea, usted tiene que iniciar shuar. Nosotros tenemos que iniciar valorándonos desde la familia. No podemos estar esperando, hermanos, sí, vean, nos están colonizando el mundo occidental, costumbres de afuera nos vienen. Claro que aquí estamos viviendo una época de lucha donde prácticamente el más fuerte sobrevive, pero tenemos que buscar mecanismos y estrategias desde donde debemos partir, por lo menos para hacer que nuestra riqueza cultural como lengua, idioma y costumbre, danza y música podamos prevalecer. Ahora en el Ecuador nosotros estamos amparados en la Constitución, donde se nos ha reconocido que tenemos como nacionalidades nuestro sistema de educación, pero lamentablemente los docentes de diferentes nacionalidades no cumplen a cabalidad lo que dice en el SEIP, se llama Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Tenemos textos, tenemos planificaciones en idiomas de cada una de la nacionalidad que están colgadas en el sitio web del Ministerio de Educación. Todo hemos ganado con la lucha de las organizaciones en el Ecuador. Y realmente para eso, no todos los países tienen este privilegio de que un Estado ecuatoriano, en este caso, reconozca la lengua y también el sistema de educación propio con idioma propio. Entonces, compañeros, los que somos ecuatorianos, yo les invito a hacer conciencia y luchemos desde las familias para que nuestro idioma, nuestras costumbres no se vayan agotando y desapareciendo. Muchísimas gracias, doctor, y gracias, compañeros, por el tiempo. Muchísimas gracias por la exposición, José. Bueno, ahí mientras alguien se anima con la palabra, sí comentar que en el proceso del seminario hemos visto una serie de conceptos y realidades y prácticas que creo que son relevantes a lo que comenta José, ¿no? Que no solamente existió el colonialismo, ¿no?, sino que también existe el neocolonialismo, ¿no? Es decir, cómo una vez terminado el régimen político de la colonia en prácticamente todo el mundo con la liberación de África en la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, hay procesos neocoloniales y hay colonialismos internos en nuestros países, ¿no? Y existe también lo que se llama la colonialidad, ¿no? Es decir, desaparecido el colonialismo, existe sin embargo la colonialidad del poder, ¿no? Y esa colonialidad del poder se impone en el plano general y en el plano de la vida cotidiana. Por eso la importancia no solamente de terminar con la colonia, que ya es un proceso histórico más o menos cerrado, sino también de descolonizar la economía y descolonizar las mentes, ¿no? Por eso está siendo tan importante en este periodo la perspectiva llamada decolonial o descolonial, ¿no?, como parte integral de la lucha frente al capitalismo y el neoliberalismo, que incluye estos aspectos como la defensa de la cultura, la defensa de las lenguas, ¿no?, la defensa de los territorios, ¿no?, todo lo que implica las posibilidades de reproducción de nuestros grupos originarios, ¿no? Adelante con la palabra, ¿quién retoma? Doctor, buenos días. Yo quería comentar respecto de la ciencia política, del capitalismo y la política y cómo influye en las comunidades indígenas. Bueno, respecto del
capitalismo desde la colonia, desde la venida de los españoles en el año 1492. Ellos vinieron con sus costumbres, con sus, nos impusieron la civilización que había en América Latina, nos impusieron, destruyeron y nos pusieron nuevo la costumbre de ellos. Entonces la América Latina comenzó de cero. Entonces de ahí viene la destrucción de las costumbres americanas, las indígenas de América Latina. Y asimismo, quería decirles de los costumbres que los salesianos que nos impusieron a nosotros en la Amazonía, especialmente yo viví eso. Yo fui internado durante 4 años, me mandaron internar a mis padres. Bueno, mi padre mi padre antes era en el año 1941, le cogieron, como mi padre era el líder amazónico, le cogieron, le pusieron como teniente de ejército, hizo una carrera militar y le pusieron su apellido y perdió su nombre, que era, mi padre era Antuas, en ese tiempo mi padre era Antuas. Y le pusieron un apellido, Manuel Antonio Vega Antuas. Y de eso nosotros llevamos apellido Vega. Entonces ahí, desde que entramos nosotros internados, los salesianos nos prohibían hablar idioma shuar y nos castigaban. El que hablaba eso no comía, porque éramos internados. Yo viví en carne propia, doctor. Por eso le digo, nosotros, bueno, aún así, yo terminé mis estudios primarios, secundarios, universidad. Y ahora, ¿cuál es el problema de los bienes cruces de razas? Pongamos que yo me he casado no con mi raza shuar, me he casado con una raza, la costeña, con otra costumbre. Entonces mis hijos nacieron, entonces, claro, yo mantengo mi idioma shuar, yo mantengo. Les he dicho de qué raza vengo, de qué familia vengo, y quién era mi padre, quién eran sus abuelas. Yo les enseño, yo mantengo. Pero es muy difícil enseñar a los hijos con madre diferente y el padre diferente. Entonces, son dos costumbres diferentes. Los hijos ya olvidan, es difícil enseñarles el idioma, es difícil, porque mis hijos no hablan el idioma. Claro, ellos siempre dicen, mi abuelo fue guerrero, líder, amazónico, sangre caliente, son hijos de los guerreros, así hablan mis hijos. Pero el idioma no hablan porque la mamá no la enseña, porque mamá no sabe. Mamá es mestiza, entonces ese es el problema, doctor, que a veces de los hijos, por ejemplo, yo llevo apellido Vega, claro, yo debía haber sido, porque los militares le pusieron a mi papá, por ser militar, como era líder guerrero, le ponen apellido Vega. Entonces ahora yo quise cambiar, es algo difícil cambiar los apellidos. ¿Por qué? Porque uno tiene estudio, colegio, universidad, y los apellidos que llevan. Entonces, ¿cómo se va a desbaratar todo eso? Es algo difícil. Entonces, no pude yo a cambiar apellidos, y mantengo apellidos los que pusieron los militares en ese tiempo, porque mi padre era capitán de ejército, mayor de ejército. Entonces, ese es el problema en caso de los costumbres amazónicos, nosotros los shuar, eso. Ese es el doctor. Y así mismo, doctor, la política, el capitalismo y la política dentro de las comunidades, de lo que influye, son muchas veces nosotros, las comunidades shuar, a veces perdemos la costumbre. Claro, yo como nativo amazónico, yo no pierdo mi costumbre. Siempre mantengo de dónde vengo y de quién soy yo. Entonces, ese es mi comentario, mi argumento personal, doctor, con respeto de todos mis hermanos amazónicos, mis shuar. Entonces, eso es lo que yo expongo, lo que yo viví en carne propia, doctor. Entonces, el capitalismo y la política influyen mucho, y algunos nos han destruido
¿cómo se llama? El nivel de los costumbres, más que todo. Cuando uno viene cruce de razas, ahí viene el problema. Entonces, doctor, ese es mi comentario personal, doctor, lo que puedo exponer. Y con respeto a mis compañeros amazónicos, yo sigo siendo Shuar mismo, soy Shuar y mantengo mis costumbres y siempre lucho por mis hermanos para que mantengamos esta costumbre, no olvidemos. Claro, hay muchos hermanos, yo tengo mis hermanos, hermanas que se han casado con misma raza Shuar, pero no le han enseñado a sus hijos a hablar, no sé, entonces viene un complejo de inferioridad, complejo, como que tienen vergüenza de enseñar a sus hijos. Pero es muy diferente cuando uno se casa con otra persona diferente, con un mestizo. Soy yo y me caso con mestizo, es muy diferente. Entonces, porque yo como padre estoy trabajando, mi mujer no nos va a enseñar a hablar el idioma, porque ella no sabe. Ese es el problema. Pero hay muchos shuaras que se han casado entre el mismo mujer shuar y el hombre shuar. Ellos sí tienen derecho de enseñarles, porque el marido trabaja y la mujer puede enseñar a sus hijos. ¿De dónde y quiénes somos nosotros? Pero algunos no lo hacen y entonces ahí van perdiendo las costumbres. Doctor, en la Amazonía, más que todo en la Amazonía, el shuar pierde, le enseña, no lo enseña, siendo misma raza, misma pareja, no lo enseña. Pero es algo difícil como para mí. Yo tengo mis hijos que son profesionales, pero ellos no saben hablar, porque mi mujer es mestiza y yo soy shuar. Entonces ese es el problema, doctor. Mi argumento personal, con respeto a todos mis hermanos amazónicos, y claro, nosotros ahora, con que estamos estudiando, tenemos que incentivar a los restos de hermanos que no se equivoquen, no fallen, y mantener nuestras costumbres. Eso es, doctor, mi argumento personal, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias, Pedro. Bueno, un par de comentarios creo que son pertinentes. Una, sin duda, lo mestizo que, por ejemplo, en el ámbito originario plantea como un centro filosófico Silvia Rivera Cusicanqui, que lo comentaba el maestro Gerardo, ¿no? No sé cómo se pronuncia, pero lo chiichi, ¿no? Es como yo lo leo, que es lo mestizo, lo mezclado, lo turbio, lo sucio, lo integrado, ¿no? Es parte de la realidad humana, desde el origen hasta el presente, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo una defensa de los pueblos originarios, pero el origen de mi familia tiene que ver con emigrantes españoles que llegaron al puerto de Veracruz y luego hacia Puebla y luego a la Ciudad de México, ¿no? Y sin embargo podemos reivindicar al comprender el proceso histórico y entender cuál es el lugar de enunciación de las víctimas, ¿no? Pero el ser humano es mestizo, decimos que somos la mezcla de Homo sapiens y Neandertal, ¿no? Al menos, y probablemente según los últimos descubrimientos, más que los sapiens y los Neandertal, ¿no? Y constantemente en todo el proceso civilizatorio pues nos vamos mezclando. Toda la humanidad, yo digo siempre, somos negras, somos negros, pero de ahí se va desplegando y va cambiando toda la composición racial, ¿no? Conforme se despliega desde el continente africano el ser humano, ¿no? Y el proceso de crecimiento siempre es ese mestizaje. Ahora, yo creo que es importante, a pesar de eso, considerar el fortalecimiento del punto de vista decolonial en el plano de las lenguas, porque yo pienso que el mestizaje no implica por fuerza el abandono de la lengua de ninguno de los dos participantes de matrimonios mestizos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Europa, ustedes saben que pues un país como México es inmenso, ¿no? Frente a Europa, seríamos varios de los países de Europa caben en México. Entonces, como son pequeñitos, para poder desarrollar su economía, su política, su cultura, sobre todo los países más pequeños necesitan hablar varios idiomas. Nosotros tuvimos que visitar en varias ocasiones Holanda, y en Holanda, por ejemplo, que es un país muy pequeño, ¿no?
los Países Bajos, ¿no? Se habla holandés porque es la lengua materna, pero por fuerza, debido a que no podrían reproducirse a partir del holandés porque es tan pequeño el territorio, tienen que aprender en la escuela el inglés, ¿no? Y cuando entran a la preparatoria, lo común es que hablen todos, todas y todos, holandés, inglés y alemán, y se les da otro cuarto idioma como opción. Entonces algunos estudian español, otros italiano, otros francés, otros portugués, ¿no? Entonces hay esa posibilidad, pero a veces incluso en las culturas orales se dan esos fenómenos, ¿no? En México tenemos muchas poblaciones que son bilingües o trilingües, ¿no? En el Amazonas brasileño, por ejemplo, hay una región donde la mayoría de los pobladores, de las pobladoras, hablan cerca de 10 lenguas, ¿no? Es decir, que no es un problema. Y desde el punto de vista cognitivo, es decir, nuestra capacidad de conocimiento, comprensión y en particular de dominar una lengua, en la medida en que en la infancia temprana manejamos más de una lengua, es muy posible que podamos aprender muchas más lenguas, ¿no? Entonces, quienes crecen en una formación bilingüe, llegan a ser muy capaces de ser trilingües, tetralingües, ¿no? Porque la flexibilidad que implica eso cerebralmente nos da posibilidades muy amplias de comprensión. Entonces, cuando hacemos matrimonios mixtos, tendríamos que desideologizar y empezar a pensar que podemos enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos en 2 lenguas. Yo tengo, por ejemplo, un profesor que es mestizo, ¿no? Y también con cierta raigambre más hispana tal vez que propiamente originaria, pero él estudió la lengua purépecha y estudió la lengua náhuatl, es un gran estudioso sobre todo del purépecha, de acá de Michoacán, ¿no? Y entonces tuvo 2 hijos, y a un hijo le enseñó purépecha y a otro hijo, hija me parece que es, le enseñó náhuatl, ¿no? Entonces, él siendo mestizo, ¿no? Es decir, que no tenemos que pensar que por amestizarnos, ¿no? Tenemos que perder la reproducción de la lengua, porque el mundo de nuestras niñas, de nuestros niños, va a ser más rico si mantenemos, ¿no? Esa complejidad, ese mestizaje, sin solamente disolver e integrar, sino también manteniendo lo particular y la diferencia, que es incluso parte de también lo que comentaba el maestro Gerardo, ¿no? De la importancia de partir no de lo único, ¿sí? O sea, esta idea del universo, de lo único, es algo que penetra todos los ámbitos de la vida, de la práctica, de la reflexión, ¿no? Y si pensamos en esta cosmopolítica, en esta ecología política, ¿no? Pensamos en la importancia de la diferenciación, en la importancia de la particularidad y en la importancia de la subjetividad, ¿no? Y si ponemos en el centro estos principios de diferenciación, particularidad y subjetividad, entonces podemos pensar o sentir estas cosas, pero la tendencia a que el mestizaje sea la integración es parte de un proceso histórico donde introyectamos en la mente, ¿no? Y en la práctica el que el proceso solo tiene un camino, pero justamente la complejidad nos dice que siempre hay una multitud y que hay procesos de equifinalidad, es decir, que podemos llegar a un mismo fin, ¿no? Por diferentes vías. Entonces, a veces hay que como tratar de salirse del camino ya aprendido y encontrar otras posibilidades, ¿no? Nomás quería comentar esta parte. Adelante, ¿quién más participa? ¿Quién toma la palabra? Doctor, hasta Sí, que el no sé. compañero se prepare para poder exponer sobre lo que estamos hablando. Es bien cierto lo que el compañero, el José Tibi. Yo le felicito, excelente la opinión.
Y no es que yo me complejo de mi idioma. Hablando de forma personal mío, muchos me han dicho, bueno, yo siempre he mantenido mi costumbre, refiriendo de mi familia, de mis hijos. Uno por más que quiera, es difícil cuando uno ya se ha hecho de pareja, de otras costumbres. Ya. ¿Cuál es la razón y cuál es el motivo? Bueno, ahora yo ya estoy unos 2 años que yo ya salí de la institución del ejército. Entonces, es difícil quien pasa en la casa, pongamos en la ciudad, cuando uno pasa, uno no va a estar hablando como loco solito, si no hay nadie le va a entender. Pero en Morona, Santiago, en las comunidades, hay bastante, hay niños, van, aprenden, van en la casa, en las comunidades, existe un diálogo. Ejemplo, donde yo vivo acá, solo hablan quichuas. Tengo que estar allí, boca abierto, pero ya intento, y mis hijos están allí. Entonces uno tiene que, ya, no por lo que uno tiene ese complejo. Entonces mis hijos están aprendiendo, ahora sí le puedo inculcar ese concepto de enseñanza. Pero es un poquito cuando uno se va a alejarse más a la ciudad. Pongamos en Quito. Hablemos ahí en Quito. Mis hijos están estudiando ahí. ¿Cómo no va a estar hablando Shuar solito ahí? Todos hablan español. Entonces, lo más rescatable es en la Amazonia, en las comunidades, porque ahí vienen, todos hablan. Igual, yo acá vivo, yo tampoco, no tengo contacto con quien hablar, pero solamente yo hablo. Por eso es que cuando yo tengo aquí en el estudio virtual, hablo con los compañeros. Nada más, eso es un poquito que uno se tiene inconveniente, no por lo que uno tiene complejidad de enseñar a los hijos. Por otro lado, sobre lo que estamos hablando de nuestras costumbres, yendo al fondo, pero hay que ser realista, vivir la realidad. Pero poco a poco estamos olvidando. ¿Por qué digo esto? Hablemos a lo práctico. Costumbre, mantengamos, hagamos, tenemos que mantener. Algunos de mis compañeros que saben aquí sabrán hacer vasijas de barro. Algunos de mis compañeros sabrán hacer una canasta. Nadie. Algunos de los compañeros que están acá sabrán cantar. Amén. Canción Shuar. Baile. Algunos de los compañeros que están acá se vestirán como tal, como antiguamente nuestros abuelos se vestían. No. A ver si me van a disculpar, yo le digo, un par de payasos, les digo así frontalmente. Nuestra costumbre antiguamente, y tipi, una lanza. Pero ahora en la era moderna, se han puesto pantalón, una leva, una corbata y una corona. Por eso les digo, es una burla. Debían de vestir como se vestían totalmente. Y cuando hay programas sociales, ahí nomás se visten para aparentar, para decir de que mantenemos y conservamos. Yo respeto a los hermanos otavaleños. Sí mantienen. No tienen complejo. Toda la vida. Entonces, miremos más allá. A eso yo me refiero. Estamos olvidando totalmente.
Solamente cuando hay programas sociales nos distinguimos en ese vestimenta. Pero cuando se acaba el programa, todos, nadie. Usted es testigo, doctor, cuando vino acá en la Amazonía. Y cuando venga también va a ver. Ningún short la va a ver con vestimenta como traje típica, como era costumbre antigua, ¿no? Con pantalón, mujeres con carteras, muy distintos, una buena casa con buen carro. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha modernizado? Pues una reflexión para todos. Por ende, le digo, por más que nosotros digamos, es difícil. Porque dice la moda, la juventud, por más que se les dice, pero ya van cogiendo con un ambiente diferente. Antiguamente, nuestros mayores no conocían la tecnología. Ahora, ¿cómo se ha evolucionado el estudio? Entonces, ellos, nuestros hijos, se proyectan un mundo muy diferente. Entonces, pero tenemos que ponernos hincapié, gracias con ese estudio que estamos teniendo, focalizar nuestros hijos también, que vayan viendo, aunque no lo van a rescatar todo, pero mantener, como en los países, otros países mantienen, conservan sus costumbres, pero moderno, no de lo antiguo, sino moderno. Eso sería mi opinión personal, doctor y compañeros. Mil disculpas si estoy un poquito fuera del tema, pero yo creo que es así. Tenemos que, para conservar, hagamos, como dijo el compañero, ahí vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, solamente enfocamos una teoría y no lo ponemos en la práctica, estamos perdidos totalmente. Muchas gracias, compañero. Gracias, doctor. Gracias, Marcelo. Sí, o sea, sin duda el cambio es una parte sustantiva. Ahorita le damos la palabra a Moisés. Y decía por ahí un guatemalteco refugiado en México, que era Luis Cardosa y Aragón, decía, la tradición es una creación incesante, es decir, siempre cambia, ¿no? Pero creo que en el plano de la lengua es muy importante reflexionar un poco más y buscar caminos, porque cuando se pierde una lengua, se pierde un mundo a la mano, ¿no? Y entonces, si se pierde ese mundo a la mano, a la larga va a ser imposible el mantenimiento, ¿no?, de la cultura. Entonces, a veces suceden fenómenos muy interesantes, no solo estos que decía yo de los matrimonios que enseñan dos lenguas, ¿no?, sino, por ejemplo, les quiero dar un par de ejemplos, sobre todo para estimular y tratar de romper el patrón de práctica y pensamiento más común, que es este de perder la lengua en el mestizaje. Por ejemplo, nosotros ahora fuimos a Egipto a un evento, y el matrimonio que nos acogió es una mujer México-americana, ¿no?, y conoció a un egipcio de habla árabe, y se llamaron la atención, se flecharon, digamos, y desde seres humanos, ¿no?, con sentimiento y pensamiento se conectaron y empezaron a tener alguna relación en la estancia de ella en Egipto, pero como quedaron prendidos, digamos, ¿no?, ella regresó a California, en Estados Unidos, pero empezaron a mantener un intercambio y ella finalmente ahora son pareja, ¿no?, y su habla es en 3 lenguas, ¿no?, ¿sí? Es decir, Lili habla español y de repente dice cuestiones en castellano. Como vive en Estados Unidos, también habla el inglés. Mahmoud empezó a aprender el inglés, un inglés que a la fecha sigue siendo bastante imperfecto, pero va tomando instrucción poco a poco. Y entonces, y también le va hablando en árabe, porque es árabe y viven en Egipto, ¿no? Y entonces su matrimonio, su intercambio,
se da en el cruce de inglés, árabe y español, y viven la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre es posible esos procesos. En ecoversidades, donde estuvimos también ahí en Egipto, hay cerca de 240, algo así, asociaciones en ecoversidades, ¿no? Y pues las lenguas son muchas porque son de todo el mundo. Entonces, normalmente los eventos, si alguien habla inglés, se utiliza un poco como lengua franca y se expone en inglés, ¿no? Pero si alguien no habla en inglés, habla su lengua y alguien traduce de esa lengua al inglés, ¿no? Y se hacen corrillos, pequeños grupos, ¿no? Y en esos pequeños grupos, alguien que maneja alguna de las lenguas de exposición lo traduce, por ejemplo, al árabe, o lo traduce al suajili, o lo traduce al chino, ¿no? O lo traduce al español. Y entonces se hacen mediaciones, pero finalmente se mantiene el derecho a la pluralidad lingüística, ¿no? Entonces siempre es posible, ¿no?, pensar alternativas de construcción y, como decíamos en la sesión, de crianza mutua, de coaprendizaje, donde no importa solamente uno, sino importan todas, importan todos, ¿no? Entonces parte de moverse del lugar de la práctica, ¿no? Pero hay muchas posibilidades siempre. Moisés, adelante con la palabra. Hay más Pedro. Saludos cordiales, profe Pedro y compañeros. Realmente me encantó muchísimo escuchar la posición de todos los compañeros, y igual quería compartir el mismo criterio, un poco hacer un comentario de todos los compañeros, que es muy importante reflexionar y evaluar actitudes, carácter, nuestra costumbre. Lo único que podría compartir mi ¿qué vamos a hacer si el tal nos ha impuesto sus conocimientos, costumbres y tradiciones que en el mundo Shuar ya estamos, o ya nos tienen camino abierto para ellos, aprender costumbres de ellos, su lengua, todo lo que ellos hacen? Entonces, quería un poco comentar desde los inicios de mi edad. Yo nací en la selva, mi madre fue católica, mi padre fue evangélico. Entonces nací ahí y estudié en una escuela comisionada. Terminé mi primaria en la ciudad, porque mis padres decían siempre que debo estudiar, prepararme, profesionalizarme. No. Entonces, ahora me pregunto, porque en todas las comunidades Shuar ya no hay valor entre hermanos Shuar. Si alguien sabe Nampue, sabe sus costumbres, tradiciones, sabe su visión, sus creencias, ya no hay valor. ¿A quién le valor? A un ingeniero, a un licenciado preparado en la ciudad. Hay un toque de discriminación. Yo pasé una discriminación muy grande. Salí en la ciudad, estudié en colegios, en colegio Río Pano. Entonces tenía que sustentar mi monografía en mi cultura. Realmente mi padre y mi madre no me enseñó. Yo volví a revitalizar mi cultura. Todo lo que son sañez, danza, canto, anel, nampe. Y me asenté en una comunidad llamada Metangui, donde usted estaba con el profesor Pedro, con la Josefina, en Río Blanco, donde hay 6 comunidades Shuar y casi más de varios hispanos. Fui el primer Shuar que salí en mi exposición en la ciudad de Sucuay, haciendo la danza, y la gente de me discriminaron porque vestí totalmente como vestía mi abuelo Pedro, finado, para descanso, y todo lo que hice en monografía yo tenía que estudiar.
y en el pueblo más de 3 años me discriminaron, que era Shuar de Antigua, que era un jíbaro, llevaba mi cabello largo, tal como mis abuelos. Y muchos de ellos decían que debía quitar el cabello, porque no era hombre. Para ser hombre tenía que quitar el cabello. De ellos, en el mundo Shuar, tal vez habrán Shuar que lleven su cabello. Llevar cabello es sagrado, es inteligencia, sabiduría, es amar a la comunidad. Que ponemos la ropa occidental y colocamos la corona. Esa es toda la verdad lo que dice Pedro Marcelo. Últimamente yo estaba analizando porque he participado con vestimentas tradicionales y mixta, digamos, entre ropa occidental y la cabeza la corona. Esa es falta de respeto a mi cultura. Yo estoy evaluando todo eso. Y hay muchos Shuar líderes que están en Quito, en embajadas trabajando. No lo valoran, solo para identificar, para creer que somos Shuar. A veces nos vestimos, nos pintamos la cara. Pero sí me gustaría, compañeros de la Amazonía, tenemos que volver a unir y volver a crear nuevos sistemas de educación, tal como nosotros pensamos, con nuestras creencias y la cosmovisión. Qué lindo sería hijos profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, preparados, como ayer decía, día sábado me parece, cuando aprendimos de cosmopolítica. Y también comentó el compañero Marcelo, ¿quién de los Shuar sabe tejer la changuina, la cerbatana? Antes el Shuar, sin ser, sabía diseñar una carta perfectamente debido a hacer una carta Shuar. Y alguien decía que antes los Shuar tenían bien formados, bien educados, sin ser doctor, sin ser abogado. Ahora son ingenieros, abogados, todos. Tenemos hijos drogadictos, criminales. Entonces, a eso nosotros volver a ver a qué está pasando en el mundo indígena. Una vez yo decía que a mí no me interesa en una conferencia hablar en Shuar, si alguien no me entiende, no me entiende. Pero tenía Se te está yendo el audio, Moisés. a la cultura. Gracias a los primeros misioneros que llegan a organizar federaciones y confederaciones, crear y colegios radiofónicos, menos aprendimos lo que es leer y escribir. Entonces, esta vez pues tenemos que unirnos todos, una verdadera bilingüe, todos lo nuestro y lo que es de los hermanos hispanos, y nos alimenta mucho hablar diferentes lenguas. Qué lindo sería hablar que un Shuar lenguas, ¿no? Idiomas, nos fortalece a nosotros. Por eso, compañero, la intervención del Marcelo, José, que estamos viviendo realmente, pasando una situación muy complicada, donde ya no hay valor, ya olvidando nuestras costumbres, tradiciones, todos estamos poblados, todos nos interesa conectarnos al mundo occidental, y ya dejamos hasta nuestras comunidades, vendiendo nuestras tierras, porque más nos gusta la ciudad. Entonces tenemos que volver a capacitar y al menos empezar a escribir a un pequeño proyecto para socializar a las bases. Yo pienso que así podemos estar mejor, seguir conservando
nuestra selva, nuestra naturaleza, nuestras costumbres, nuestros templos sagrados, donde viven los dioses, el Aruta, el Xachem, el Nunco, todo eso. Y es mi criterio personal y agradecer a usted, doctor Pedro, que siempre nos estás enfocando una para ser mejores seres humanos en esta sociedad. Gracias. Gracias, Moisés. Y bueno, yo creo que aquí es pertinente porque vamos a ir cerrando, ya estamos más hacia el fin de la sesión, que yo creo que no fue inocente, digamos, el título que escogió un poco extenso el maestro Gerardo Amaro, porque él llamó a la plática cosmopolítica del encariñamiento y la crianza mutua, ¿no? Y ahorita al platicar sobre esta dimensión del interser, ¿no? Pues nos centramos en aspectos como la lengua, la cultura, la identidad, ¿no? Diferentes, ¿no? Entre unos pueblos y otros, ¿no? Entre unas lenguas y otras distintas culturas, pero también la importancia simultánea del encariñamiento y de la crianza mutua, es decir, que necesitamos una política donde en ese interser seamos también capaces de interesarnos, de amar a la otra parte, ¿no? Para que en ese encariñamiento podamos hacer surgir cosas comunes, ¿no? ¿Sí? Y por eso la crianza mutua entre los individuos, ¿no? Y los grupos sociales, las sociedades, y con la naturaleza, ¿no? Esta idea de la crianza mutua que es yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí, pero también cómo hacemos una co-creación entre todas, entre todos, y también con la naturaleza, es decir, este principio de que yo crío a la milpa, pero la milpa me cría a mí, porque si yo la cultivo, finalmente ella me da de comer, ¿no? ¿Sí? Entonces es ese respeto de la naturaleza y esa cocrianza, no solamente entre nosotras, nosotros como humanos, sino con todo el entorno que en realidad deja de ser algo separado, ¿no? Ya no hay esa oposición entre cultura y naturaleza, sino cómo somos interrelacionados, ¿no? Y la importancia de esta dimensión de la crianza mutua en el principio de reciprocidad también, que yo creo que es común a todas las culturas originarias del mundo y en particular, así como el principio de que todo está relacionado, de que intersomos, creo que en todo el continente originario está este principio de la reciprocidad que se expresa ya sea en el Aini, ¿no? Quechua, o se expresa en el tequio mesoamericano, ¿no? Pero siempre la idea de reciprocidad entre nosotras, nosotros como seres humanos y con la naturaleza, es decir, que yo pido permiso para tomar algo de la naturaleza, ¿no? Y de alguna manera le regreso. Cuando hago un ritual, ¿no? Y presento un licor o presento el agua, le doy primero a la tierra, ¿no? Porque lo que tomo lo regreso, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental mantener, digamos, en la reflexión y en lo que quede en nuestro pensamiento y en nuestro corazón de la plática del sábado, los tres principios cruzados, ¿no? El encariñamiento, la crianza mutua y la cosmopolítica, ¿no? Incluso en esto que presentaba, por ejemplo, como proyecto Hugo, ¿no? La idea de que el pacto social no es solamente entre los seres humanos, sino es como un pacto cósmico, ¿no? Esa cuestión de todos estamos implicados, ¿no? En una danza compleja, ¿no? Y donde tenemos que multiplicar los centros políticos, ¿no? En esta perspectiva pluriversal y no de un solo centro que domina todo. Y también en ese proceso la importancia siempre de considerar el territorio, ¿no? Que se ha reflexionado tanto en común, ¿no? En caso del territorio Shuar, pero también el territorio de la ciudad, de las compañeras y compañeros del Frente Popular Francisco Villa, o los territorios, ¿no? De otros estados y pueblos con los que se participa, ¿no? El centro territorial y el centro de localización, de individuación, digamos, y de corporización, ¿no?
en el feminismo mismo o en la reflexión sobre las mujeres, como el cuerpo mismo es un territorio, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones, digamos, ¿no? Son fundamentales de considerar para construir un proceso de relación y de democracia donde no es solamente un proceso de jerarquía, sino un proceso de comunalidad, de cocrianza, de cocreación constante, ¿no? O sea, que mantengamos unidos estos conceptos, ¿no? Del interser, de la cosmopolítica, de la crianza mutua y del encariñamiento mutuo en el proceso político como procesos y maneras de sentir, de pensar y de practicar diferentes, digamos, a la política tradicional para realmente poder aumentar la alegría de vivir, el buen vivir, ¿no? Entonces, pues nos da tiempo, yo creo que una o a lo mejor un par de reflexiones para cerrar la sesión de hoy. ¿Quién continúa con la palabra? Si ya no hubiera alguien más, pues aquí podemos cerrar, ¿no? Y el sábado tendríamos sesión de... Luis, adelante. Adelante, Luis. Si abres tu micro, está cerrado. Buenos días a todos. Pues aquí tratando de reflexionar un tema que pues creo que para quienes somos citadinos viviendo en las grandes ciudades quizá puede resultar un poco complejo entenderlo. Sin embargo, quienes nacimos en el interior de, en este caso de México, sí comprendemos un poco realmente cuál es la problemática. Y yo estaba reflexionando acerca de qué es lo que significa salir del lugar de origen y cómo esta salida en muchas ocasiones provoca desarraigo y desapego a nuestro lugar originario, porque se nos educa para provocar el desarraigo, no se nos educa para conservarlo. Y yo creo que entendiendo esta situación, poder entender realmente lo que significa que se promueve el desarraigo, el apego a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de pensar. Si logramos comprender este problema y cómo se nos induce a este desarraigo, pues realmente podemos aportar en nuestras comunidades pues la intención, desarrollar, promover a que las personas que nacieron en nuestros lugares comunes puedan volver a recordar y a participar de las tradiciones y la cultura de estos pueblos. Para mí la identidad en muchos se genera en la infancia. Tener una infancia feliz, una infancia llena de ese contacto con la naturaleza, esa felicidad de estar con los abuelos, escuchando sus historias, sus cuentos en la tarde, alrededor de una fogata, en un patio, escuchar a los ancianos, eso genera un sentimiento de identidad, de arraigo a la tradición, a la cultura y a las historias pasadas de nuestro lugar de origen. En mi caso, muchísimas personas han tenido que salir fuera de mi región, algunos a las grandes ciudades de México, y muchos de ellos por necesidad económica pues han tenido que emigrar a los Estados Unidos. El hecho de sufrir un choque cultural tan grande, para empezar a salir de un pueblo y llegar a una ciudad como México, es un choque cultural muy fuerte, sobre todo siendo niño, siendo joven, es enfrentarse a una cultura distinta a la original. Ahora irse a los Estados Unidos pues es aún peor. Entonces se trae una forma de pensar ya distinta, y cuando se regresa a los pueblos se trae incluso pues, ¿qué diría? Pues hasta la vergüenza para muchos de haber nacido en un pueblo, la vergüenza de tener
nuestras costumbres, una manera de hablar que en otras regiones del país o en el extranjero, pues nos provocan timidez, que nos echemos para atrás. Sin embargo, rebasar esta situación y comprender que nuestra fuerza está en nuestra propia identidad y cultura no es sencillo, porque como dije hace un rato, se promueve esa desculturización, se promueve ese desarraigo para tratar de uniformizar un criterio a nivel mundial donde solamente lo que vale es el trabajo y lo que vale es el consumo, y no así el amor y el apego a la tierra, el amor y el apego a nuestras culturas ancestrales, el amor a la naturaleza, el amor al agua, el amor al aire, el amor al cielo, que se vive en nuestra provincia. Entonces, a mí me parece realmente un tema sumamente interesante, que pocas veces se comenta aquí en las ciudades. Y pues estas son mis reflexiones acerca de este tema tan importante y que debemos de hacer conciencia a todos, que es necesario conservar nuestra identidad, porque si no tenemos identidad no tenemos nada, no valemos gran cosa, porque nos convertimos simplemente en autómatas, en personas que no tienen tradición ni cultura y que son fácilmente presa de un modelo económico que lo que pretende es eso. Yo hablaba hace algunos días de esta situación en la cual se promueve realmente la salida del territorio y se nos concentra en las grandes ciudades. Se nos concentra en las grandes ciudades para ser simplemente mano de obra para el gran capital y consumidores de lo que ellos producen. Y por otro lado, se promueve también el territorio enorme de nuestro país, por ejemplo, cada vez esté más despoblado, y lo digo con conocimiento de causa. En mi municipio, en el estado de Hidalgo, muchas de las comunidades ancestrales, mucho más antiguas todavía que la propia Ciudad de México, Tenochtitlan, están en el abandono. Esas comunidades poco a poco, pues se va yendo la gente, y quedan unas cuantas casitas nada más en esos territorios. Y no solamente ocurre ahí, ocurre prácticamente en todos los estados de la República, y el interior del territorio cada vez tiene menor cantidad de población, y esa menor cantidad de población significa que está a merced de las grandes empresas transnacionales que llegarán a la extracción de nuestros propios recursos para después vendérnoslo a nosotros mismos. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí, pues justamente comentar que contar historias que platicas, ¿no? Es lo que decía el maestro Gerardo Amaro, que también en esta cosmopolítica es muy importante la imaginación, el compartir, el dialogar los sueños, el desarrollar el arte, la artesanía, ¿no? Porque esa división es absurda, el contar historias, ¿no? Y que la cosmopolítica no es algo solamente para pueblos originarios, la cosmopolítica es una perspectiva de la política también para el más urbanita, ¿no? Adelante, Hugo, con la palabra, y yo contigo cerramos. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Y agradecer a todos por este sentido de experiencia, a los compañeros Schwartz, a los compañeros que están fuera de territorio nacional de nuestro México lindo y querido. La verdad es que es un tema que el maestro Gerardo nos pone en un ámbito de generar este sentido de eslabón, de generar este sentido de poder construir un todo desde una perspectiva particular hacia un todo. Me genera reflexión en estos procesos de autogobierno que desarrolla nuestra comunidad indígena de Jaraco, allá por el municipio de Longarícuaro, Michoacán, donde no nada más es esta perspectiva como para qué queremos el sentido de la autoadministración. Y es uno de los problemas que creo que tenemos que estar reflexionando desde un sentido comunitario, y que tenemos que
constantemente meternos a la discusión y a la charla, y que eso tiene que ver con los diferentes pensamientos. ¿Para qué una autoadministración? ¿Para qué un autogobierno? ¿Para qué un sentido? Porque en los hechos se generan elementos particulares o intereses particulares. Y la verdad es que sí me da mucha tristeza todo este proceso de organización cuando hay sentidos, objetivos particulares, y tiene que ver, desde mi perspectiva, con el asunto de las políticas públicas, con el sentido de la formación, como lo comentaban los compañeros, muy acertados, pero tiene un grado de crear criterios en el ámbito de la educación, por supuesto los gobiernos y las políticas públicas, y lo fundamental que es lo que nos permite estar en las comunidades, el seguir construyendo comunidad a partir de estos pensamientos cosmopolíticos que son necesarios y importantísimos ubicar todos los eslabones para tener y desarrollar una vida mejor. Yo quiero agradecer a todos los compañeros que nos permiten dar este sentido de experiencia, por supuesto a Pedro, a la doctora José, que le mando un saludo, y con esto concluyo como parte de la reflexión y insistir en que hay que romper y hay que crear nuevas formas de participación comunitaria, construir comunidad y crear y desarrollar políticas públicas que nos permitan alcanzar este objetivo. Un abrazo a todos, compañeras y compañeros. Bueno, pues yo creo que aquí cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todas, a todos, ¿no? Creo que fue una sesión muy rica y ya vamos creando comunidad internauta aquí, porque creo que ya se va policentrando la discusión, ya no se queda solo en un lugar, ¿no? Entonces creo que fue muy significativa la reunión de hoy. Gracias a todas, a todos, y nos vemos el sábado. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias, doctor. Saludos, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.